Bienvenidos a su programa Bitácora Mexicana, este espacio de libertad de expresión, debate y análisis público de la realidad. Su amigo Porfirio Muñoz Ledo. Hoy tenemos la discusión, uno de la mayor trascendencia para el país. Nada menos que la pretendida reforma a la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación, que según todos los análisis a los que yo coincido, es directamente contraria a la Constitución General de la República. Ya explicaremos con detalle. Digo nada más que la Constitución proscribe expresamente que pueda reelegirse el presidente de la Suprema Corte para el siguiente mandato. Y la ley abre un espacio de prolongación del mandato no previsto en la Constitución. Y bueno, a pesar de argumentos que me parecen leguleyos, aún de precedentes que se invocan, esto es admisible, pero no solamente un tema jurídico, no. Temas jurídicos de esta envergadura contienen decisiones y posiciones políticas de alto significado. Pone en juego la división de poderes y en caso de darse favorablemente, cosas que no espero, se completarían un círculo vicioso que estableciera en México la capacidad de poder omnímodo del Ejecutivo en la Unión. Bueno, vamos a comenzar. Veo Clarita, las mujeres primero. ¿Qué opinas de esto, Clarita? Te oigo. No tienes el teléfono acá. Me parece un acto de violación a la ley muy importante porque se está atentando contra la Constitución, que es el instrumento que socialmente creamos para acotar los poderes de las distintas instancias del Estado. Y entonces es claramente inconstitucional a través de un transitorio, no tratar de enmendarle la plana a lo que los constitucionalistas habían establecido en 2 artículos de la ley. Me parece que le plantea un reto enorme al ministro Saldívar, en el que muchos siempre teníamos puesta la esperanza de su buen actuar, evidentemente una actuación progresista, pero que en este momento para él lo coloca en una situación muy complicada, que casi bochornosa. Casi bochornosa, sí, que esperemos él pueda remontar y resolver positivamente. Yo no soy especialista en el tema, pero yo siempre he tenido la impresión de que la justicia federal ha avanzado, que la Suprema Corte de Justicia ha estado haciendo cada vez un mejor papel y que esto significaría un espectacular retroceso respecto de esta mejor justicia a nivel federal que estábamos teniendo en comparación con lo que sucede a nivel de los tribunales en los estados. Entonces, el impacto no será solamente a nivel federal, sino también es una señal para los tribunales estatales y los congresos locales que pueden seguir en su lógica de déficit de funcionamiento del Poder Judicial local en nuestro país. Muchas gracias, Clarita. En la siguiente intervención te voy a decir, porque es muy importante tu conocimiento, te lo digo para que le pienses, todo lo que nos pasó en la Constitución de la Ciudad de México, de lo que vamos a hablar en tu segunda intervención.
Tú hiciste Ok, una propuesta muy importante, claro. muy bien. Querido Eduardo, ¿cómo estás? Todo Hola, esto, Porfirio. Qué gusto ¿cómo? estar en esta mesa de lujo con Clara, con Hugo y con tu conducción. Sí. Entonces, una mesa de lujo, no de lujo. De las dos cosas. Oye, tú has sido un consistente y esclarecido opositor a a este menosprecio a las instituciones autónomas. Léase conflicto con el INE. Desde el punto de vista de una óptica de largo plazo, cuando se escribe la historia, se van seguramente a juntar los problemas que el Ejecutivo tiene con el INE, Institución Autónoma Constitucional, y con la Suprema Corte, que en otro sentido, de división de poderes, también era autónoma del Ejecutivo. Ambos conflictos, ambas posiciones del presidente de la República salen del mismo saco y de la misma idea. El poder no debe tener límites. Estuve anoche leyendo Maquiavelo, tengo 7 libros de Maquiavelo, pero es el más interesante, que es Diálogo en el infierno entre Maquiavelo y Montesquieu. Toda la tesis del fin justifica los medios que desarrolló un jesuita llamado Botero, que los iluminados de Dios, dice, pueden y deben, en su caso, hacer poder la razón del Estado sobre cualquier otra consideración. Bueno, es tu palabra, Eduardo. Bueno, Porfirio, esta, yo diría que inmerecida situación en que han colocado al ministro Saldívar, pues es ciertamente injustificada, inmerecida para el ministro Arturo Saldívar, pero lo cierto es que esta ampliación de periodo tiene un antecedente en el caso de la actual configuración de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, porque recordemos que el periodo originalmente determinado para los magistrados fue ampliado para una parte de ellos después de que ya habían rendido protesta por el tiempo original. Y esto llegó a la Suprema Corte y yo diría que en muy mala hora la Corte confirmó lo que había hecho el Senado de la República. Y es el Senado el que nuevamente pretende esta ampliación del periodo, solamente que ahora de una manera más brusca, más violenta, diría yo, contra lo que dispone la Constitución, y pues está ha generado un problema donde no tenía por qué haberlo. Esta yo veo la gestión del ministro Saldívar, Arturo Saldívar, como una gestión fructífera, como una gestión que sin duda prolongarla sería muy beneficiosa para el Poder Judicial y para el país, pero también veo la imposibilidad de conciliar esta ampliación de 2 años con lo que dice expresamente la Constitución, de modo que yo esperaría que una vez si transita el trayecto legislativo esta reforma a la ampliación, al periodo del ministro Saldívar, eh, cuando llegue a la Corte, esto no sé, me cuesta mucho trabajo pensar que habría 8 ministros que estarían convalidando esta situación, esta ampliación de periodo que no puede tener ninguna justificación respecto a la Constitución. Y hasta ahora hay algo muy Diego, es que, singular. ven, eh, ven.
clara, Se me puso Porfirio una Hugo. cosa en la pantalla. Hay algo muy singular que es el hecho de que el único que se sabe que se ha pronunciado a favor del, de la ampliación, el único abogado que se ha pronunciado en ese sentido ha sido el consejero jurídico de la presidencia, dicho por el presidente López Obrador. Eh, yo no veo, he hablado con especialistas, con constitucionalistas, y no veo que pueda haber una conciliación entre la letra de la Constitución y lo que se pretende hacer con el periodo del ministro Saldívar. Muchas gracias, Eduardo. Pones el dedo en dos llagas. Una que desgraciadamente a un intelectual, a un constitucionalista y a un miembro del Poder Judicial tan prominente y con una carrera tan limpia como Arturo Saldívar. Anoche mandé imprimir el currículum de Arturo. Tráemelo, por favor. Tiene 17 páginas. Impecable una vida. Se ensucia para siempre. Porque este episodio, en la simplificación de la historia, pasará, como ya está en decir público, la ley Saldívar. La ley Saldívar no podrá ser considerada por la historia, sino como una aberración. Yo quiero, hoy leí un artículo magnífico de Sergio García Ramírez en dos sentidos. No le robo la autoría, aunque yo lo había pensado, pero el que lo dice primero es el autor. Él le hace un llamado a Arturo Saldívar para que se deslinde. Y yo lo repito. No me va a oír, pero le voy a mandar un Twitter terminando el programa. Arturo, no eches a perder una carrera pública con un fin tan infeliz. Esto pasará a la historia como que fuiste cómplice de una aberración. Y sobre todo, no puedes aceptar con tu silencio o con tu afirmación ficta la expresión del ciudadano presidente de la República, el tío que solo contigo la patria se salva. Estás aceptando la minimización o la condena de otro poder ejecutivo a todos tus compañeros de la Suprema Corte. Eso no lo puedes hacer, Arturo. Y lo estás incitando, como dice muy bien Eduardo, a que te gane la votación. Te la van a ganar. Yo me ofrezco, y le he hablado incluso al ministro José Ramón Cosío, que no lo he encontrado, a hablar con cada uno de los miembros de la Corte, amistosamente, los son mis amigos, a Carranca, Ortiz Mena, todos, para que no, a Franco, para que no acepten esta minimización. No dejes que ofendan a tus compañeros, Arturo. Ten la dignidad de decir lo más pronto posible, hoy mismo, no pretendo ampliar mi mandato, no aceptaré, aun en el caso que sea este error. Y todo este asunto se acabó. Tú salvas tu figura histórica. No sé qué te han metido en la cabeza, que te han deformado tu personalidad moral. Recupérala. Es un mensaje, ¿eh? Aproveché esta frase tuya y me salió. Hugo, por favor, danos tu opinión. Eres un constitucionalista de excepción. Qué amable, Porfirio, y muchas gracias por la invitación a este, bueno, ¿cómo lo voy a decir? Este cafecito matutino, aquí contigo, por supuesto, con mi admiradísima de siempre, doña Clara Husitman, y por supuesto un amigo que hace mucho que no veía, que es el gran Eduardo Uchín. De veras, es para mí un privilegio estar hoy con ustedes y poder intercambiar algunos puntos de vista. Oye, perdón, te me has dado una gran idea. Esta es la mañanera de la democracia. Muy bien. Yo creo que el tema de esta posible ampliación del mandato del presidente de la Corte y del Consejo de la Judicatura, Arturo Saldívar, híjole,
presenta muchas aristas para el análisis, muchísimas, más allá que solo decir es inconstitucional y listo, que claro que lo es, pero creo que se puede analizar desde distintos puntos de vista. A mí me gustaría quizá empezar poniendo en contexto cuándo se está dando esta propuesta, ¿no? Todavía es propuesta, creo que hoy la Cámara de Diputados trae en su agenda de a forciori votarla, pero todavía es una propuesta. Voy a dar tres elementos. El primero, me parece que se da en un contexto preocupante en donde el presidente López Obrador reiteradamente ha mandado señales de desprecio a las instituciones, como lo decía Eduardo, y en particular al formalismo jurídico, ¿no? Y a veces se puede entender cuando el presidente dice que le importa más la justicia que el derecho, porque cuando el derecho está mal hecho, pues el derecho se vuelve un elemento justamente opresor de la justicia. Y aun cuando esto se entienda, pues lo que hay que hacer es modificar el derecho. Lo que no puedes hacer es brincarte el derecho, porque entonces entramos al terreno de la discrecionalidad, al terreno del se vale lo que yo diga porque yo soy el que tiene la verdad. Y hoy en día el que tiene el poder es el que tiene la verdad, pero en cualquier otro momento se va a volver una disputa por ese poder y por ese derecho a tener la verdad. Y entramos de veras a yo creo que episodios que muchos países han recorrido y que México mismo hace muchos años vivió encerrado en él. Entonces aquí hay que tener un dato y cuidado. Y el presidente esto lo ha dicho, lo ha afirmado, en razón de esto, que dice que él se apoya, que Saldívar se quede, en razón a lo que dice del INE, cuando el INE cumpliendo con su trabajo dice que está haciendo un golpe técnico, un golpe de estado técnico, cuando el presidente ha también obligado a empujar ciertas cosas como el acuerdo de militarización de hace un año, que está parado, por cierto, en la Corte, porque viola pues, lo que la propia Constitución establece, y así se pueden citar varios ejemplos. La consulta, quizá esta también de juzgar a los expresidentes, puede entrar en ese análisis. Entonces ha habido muchas manifestaciones de López Obrador en ese sentido y creo que hay que tener cuidado con ese tema. Segundo análisis, tema de contexto, el papel del Senado de la República. Que alguien me va a decir, bueno, en la Cámara de Diputados va a ser igual, sí, pero en la Cámara de Diputados como que ya estamos más acostumbrados. La verdad es que el Senado de la República como institución pues de élite, ¿no? Del sentido de cómo son elegidos los senadores, cuántos son, las prerrogativas que estos tienen, la verdad es que son representantes de lujo del país, y la verdad es que ya llevan muchos años que rebasan con mucho este sexenio, en que la verdad han abdicado a su función fundamental de ser un control democrático del Poder Ejecutivo, para ratificar nombramientos, para aprobar algunos otros, para revisar algunas políticas públicas en las facultades que ellos tienen, y la verdad de las cosas es que se ha vuelto una cámara que parece simplemente una ventanilla de oficialidad de partes donde sellan lo que el presidente de la República en turno quiere. Sucedía ya en el sexenio pasado, ahí con una alianza entre el PRI y el PAN, pero está sucediendo ahora con la mayoría de Morena, y la verdad eso es muy lastimoso para la democracia en nuestro país. Necesitamos un Senado que verdaderamente cuestione, analice y haga justamente en ese control que todas las cosas que proponga el Ejecutivo sean de mucha mayor calidad y estén verdaderamente protegidas en contra de crítica. Hoy el día el Senado de la República no está haciendo esto. La manera en que se aprobó este artículo transitorio de una ley orgánica en los últimos minutos de la discusión para verdaderamente, perdón, voy a utilizar este famoso término acuñado por Luis Martín Guzmán, aquel de madrugar, del madruguete, de madrugarse a los senadores que ni siquiera conocían lo que se había hecho y se aprobó con un voto rápido, me parece que es muy lastimoso. Y tercer elemento de contexto que me parece muy, muy importante. Si bien es cierto, y yo estoy de acuerdo con ustedes, que la carrera de Arturo Saldívar es una carrera con muchas más luces que sombras, esto se da en el contexto de una reforma judicial que no fue suficientemente analizada ni discutida. La reforma de Saldívar, la famosa reforma judicial que ya había sido aprobada en su parte constitucional, es una reforma muy amplia, como estos enormes paquetes de reforma, tiene cosas muy buenas y tiene cosas, pues por lo menos dignas de más análisis. Cuando la prepara Saldívar, él mismo admitió que fue un proyecto de reforma, el de desde y para el Poder Judicial Federal, que no fue consultado ni siquiera por los ministros de la Corte. Es un proyecto de reforma que hizo Saldívar a su particular idea de lo que había que hacer en la Corte. Y a pesar de que se ha vendido que es una reforma judicial que es para la mejora de la independencia judicial, para luchar contra la corrupción y luchar contra el nepotismo, yo me atrevo a decir, porque sí la he estudiado y he participado ya en muchos foros sobre este tema, no es una reforma judicial que haga eso,
Si bien tiene algunos temas buenos en materia jurisdiccional, tiene otros muy preocupantes en materia de fortalecimiento del control del presidente de la Corte y como presidente del Consejo de la Judicatura. En ese sentido, y con esto como contexto, no extraña tanto que de repente brincó este tema de ampliarle el mandato a Saldívar, porque él es para poder, como dijo el presidente, aplicar su propia reforma y sobre todo aplicar control férreo sobre todo el Poder Judicial, los magistrados y los jueces, que hoy, hay que decirlo, bueno, esta semana ha sucedido, han detenido muchos de los temas de las reformas y nuevas leyes que la 4T ha impulsado, pero muchas veces con cierto falta de aseo en el tema jurídico y violando derechos. Sucedió con la reforma eléctrica, sucedió esta semana con el tema de los controles para los teléfonos celulares, ¿no? Que ya también un juez de distrito lo detuvo, y hay cerca de casi 30 temas detenidos que ha impulsado el gobierno de 4T que los jueces federales lo han suspendido. Hoy esto que se propone de Saldívar se puede leer también como un mecanismo para que Saldívar pueda, Sergio, a través de los controles internos que le va a dar esta reforma judicial, justamente destrabar muchos de estos temas. Y en ese sentido, pues no solo es un tema preocupante que se viole la Constitución, es un tema preocupante, si esta lectura es así, de querer tener a una corte cercana y al servicio del Poder Ejecutivo Federal. Creo que, perdón, me enlargué un poquito, pero creo que esos son tres elementos de discusión y me parece importantes de contexto en el que se está dando la aprobación de este transitorio. Gracias, Porfirio. gracias, Hugo. Hay tres cosas que se han subrayado para mí, importantes. Están invocando precedentes. Hablé ayer con el abogado general de la Cámara, que está haciendo un análisis exhaustivo, y me habló de esos precedentes. Fundamentalmente relativo, me los comunicó, no los defendió, al contrario, el del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Bueno, una violación tan flagrante de la Constitución no significa que tengamos que hacer otra. Yo le diría a Eduardo, que es el que lo dijo, que es parte del bagaje histórico corrupto que arrastra el Tribunal Electoral. Lo segundo, la intervención muy clara, muy, como diría, penetrante en la sombra del Ejecutivo, en la esfera del Poder Judicial y del Poder Legislativo, a cargo de un amigo muy querido que se llama Julio Scherer. En la Cámara ya le llamamos Maquiacherer. Maquiacherer. Bueno, no sé por qué lo llaman así. Y por último, la necesidad de abrir un debate público y de no dar un albazo el día de hoy, que sería gravísimo. Clara, cuéntanos por favor qué pasó en el Constituyente de la Ciudad de México. Te recuerdo, nosotros propusimos que hubiera dos autoridades, como en España, el Constitucional y el Supremo, que hubiera un tribunal constitucional en la ciudad y que el Tribunal de Justicia de la ciudad fuera un tribunal de alzada, es decir, que llevara en la última instancia los juicios ordinarios, pero que todos los temas constitucionales estuvieran en otro tribunal. Lo votamos, pero el compañero Elías Azar, que era el presidente de la Corte, de no muy buenos antecedentes, que por cierto, o reaparece en el periódico universal con un artículo que hay que leer, o sorpresa, ¿cómo se llama? Perpuso una controversia constitucional ante la Corte. Y la Corte, viendo sus barbas a remojar, nos dio palo. La Corte nos dio palo a la mejor propuesta, creo yo, que se ha hecho, en eso sí, en la mejor constitución que se ha hecho en América Latina, que dividía el Consejo de la Judicatura con un órgano ciudadano que tú propusiste, evitaba un reino de dos coronas, ¿me entiendes? Que el mismo fuera juez y parte, la misma persona, la misma autoridad pública, cumpliendo dos funciones. El vigilarse a sí mismo. Dime, Clara, ¿qué piensas?
Yo creo que el Tribunal de Justicia, Superior de Justicia de la Ciudad de México es un ejemplo de estos tribunales locales que son controlados por un personaje siniestro, como es Edgar Elías Azar. Cuando elaboramos la Constitución de la Ciudad de México teníamos muchísima claridad de la importancia de liberar al Tribunal de Justicia local de esta presencia terrible de un personaje que concentraba todo el poder en sí mismo. Un tribunal en donde para acceder a posiciones de jueces, las aspirantes tienen que dar favores sexuales a quienes deciden si entran o no. O sea, es verdaderamente lamentable la situación de ese tribunal en la ciudad. Y ahí decidimos precisamente, como dice Porfirio, que era muy conveniente separar la presidencia del tribunal de la presidencia del Consejo de la Judicatura. Y lo propusimos. La idea era que quien vigila el funcionamiento de los jueces no fuese quien a la vez controla, digamos, el desempeño judicial del tribunal. Y sí, queríamos, hay un tema que a mí me preocupa mucho, que es el que seguimos centrados en el tema de la corrupción, cuando yo creo que el tema principal que tenemos es el de la impunidad. Y en la medida que no tengamos sistemas judiciales adecuados y sistemas de procuración de justicia, porque las fiscalías son fundamentales, el tema de la impunidad va a seguir vigente en este país. O sea, podemos estar denunciando gente corrupta, pero si esa gente corrupta como Ancira sale de la cárcel porque paga el fraude que cometió, digo, las señales que le estamos dando a la población es: haz lo que quieras, si después pagas por esto, quedas liberado. Entonces, para nosotros en la Constitución era muy importante, yo creo que era una parte central de la Constitución, el cambio a la estructura y al funcionamiento del Tribunal Superior de Justicia de la ciudad. Lamentablemente, Edgar Elías, que como dice Porfirio, está volviendo a escribir en el Universal, cosa que a mí me sorprendió muchísimo, está de vuelta, sigue controlando al Tribunal de Justicia de la Ciudad de México, y él puso la controversia constitucional y lamentablemente la Corte le dio la razón y eliminaron esta división entre la presidencia del Consejo de la Judicatura y la presidencia del Tribunal Superior del Poder Judicial. No se pudo, no hay esa intención, y sí me parece que lo que estamos viendo es una superconcentración del poder, como lo plantea Hugo Concha. En otros países entiendo que los magistrados eligen a su presidente por un año y lo van cambiando, y son órganos colegiados, más que órganos con una figura fuerte de control, como resultaría a partir de esta reforma judicial que se está planteando. Nada más, yo termino diciendo, a mí me preocupa mucho que parece que estamos legislando como si la 4T, Andrés Manuel y todos ellos van a quedarse a gobernar por muchos años. O sea, están haciendo la ley a imagen y semejanza de sí mismos, porque como dice López Obrador, no son iguales. Y entonces hay que concentrar el poder como si ellos fueran a seguirlo manejando. Y esto nos pone en un riesgo terrible como país, porque no sabemos quiénes puedan llegar después y qué uso pueden hacer de esa espectacular concentración del poder. Entonces,
sí creo que es un golpe muy fuerte a la democracia y sujetar al control del Ejecutivo al Poder Judicial. Por favor, mi querido Eduardo. Pues Te esto toca, que te planteaba toca el Clara, cuarto bat, el cuarto bat. Tienes que volarte la barda, porque en Yucatán se juega muy buen béisbol, mejor que en Tabasco. Vuélate la barba. bueno, esto que decía Clara realmente es lamentable lo que ocurrió porque ahí había una avanzada para hacer las cosas en el Poder Judicial de manera diferente. Y en efecto, el poder que tuvo y que todavía tiene Edgar Elías Azar es de un dominio sobre la justicia de la Ciudad de México que termina por distorsionar esta tarea tan importante que tienen los jueces, desde luego, en la ciudad. Pero es tal el grado de esta distorsión que muchas, quizás demasiadas de sus sentencias que llegan al Poder Judicial Federal, pues son revocadas porque realmente es de una calidad jurídica y justiciera deplorable en el caso de lo que ocurre con los jueces, magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Y bueno, Edgar Elías tuvo una frase que los retrata muy bien. Dice, la gente nos ve como jueces de cara sucia. Lo dijo en alguna ocasión que En el tuvo artículo de difusión pública Universal, por de medio del Edgar diario La Elías. Jornada. Oh, Y sí, esa cara Edgar Elías, sucia estás de oyendo, los man. jueces de la Ciudad de México, y claro, no solo de los jueces de la Ciudad de México, pero particularmente de la capital de la República, donde se supone que eso es lo menos malo que tenemos en esta materia de justicia social, local, perdón, en el país. Y bueno, la verdad es que si esto es lo menos malo que tenemos, estremece pensar y conocer algunos casos o muchos casos de lo que ocurre con la justicia local en los estados de la República. Entonces, ciertamente es muy lamentable que esto que sí significaba un cambio en la estructuración del Poder Judicial en la Ciudad de México, lo que definió el Congreso Constituyente, pues lamentablemente haya sido revocado por la Suprema Corte, que sí, en efecto, puso sus barbas a remojar porque una de las demandas de un sector de la población, de un sector de los abogados del país, es el señalamiento de la inconveniencia de que quien preside la Suprema Corte presida también el Consejo de la Judicatura, cuando ciertamente la racionalidad indicaría otra cosa, porque son funciones distintas que, claro, A ver, dame las tendría funciones su del Consejo vertiente de la de Judicatura en un minuto. dislocación, digamos, En un porque minuto. serían ya dos En cabezas 30 para segundos. Aquí, la una Constitución. Dame. función o para dos Desconozco. funciones, Dame el pero que artículo tendrían sobre las también mucho funciones del sentido Consejo de la Judicatura. de No te no retrases. concentrar el poder o los Aquí, el poderes Consejo de la que Judicatura. implica el manejo de los jueces y magistrados y por otra parte la resolución de los asuntos Son tres constitucionales posibilidades. que llegan a la Corte. Entonces, pues sí, es muy lamentable lo que ocurrió
Y bueno, y ahora con esta Pobrecito. reforma No te judicial que nada, decía José. Hugo Concha, que ciertamente tiene virtudes, pero que tiene este gran vicio, que es la concentración del poder, pues habrá que ver cómo se va desarrollando en la práctica. Y su Hombre, por primer favor. desafío sobre la seriedad de esta reforma judicial y de que se quieren hacer las cosas con miradas hacia el futuro y con mirada de avanzar en la justicia y no lo contrario, pues La tiene una judicatura. prueba de fuego en la Qué parte que bárbaro. inopinadamente Nunca pasará saltó eso. en el Senado de la República Nunca de acertarás. parte de un consejero Los del judíos partido, diablos. de un senador del Partido Verde, Son que sones. propuso esta ampliación, Qué que bárbaros. hay que precisar algo, que en el único pronunciamiento público que ha hecho el Consejo de la Judicatura, o sea, el Poder Judicial, un órgano del Poder Judicial, es que Ah, el Poder Judicial quitaste el no argumento. propuso que esta Busca ampliación del anteriores. periodo se diera. Es decir, viene de otra parte, pero además yo me he puesto a No, pensar es que contradictorio. parece el conejo sacado de la chistera, porque si se hubiera pensado en otro momento, pues lo lógico es que esta Bien. reforma que se pretende introducir en un transitorio a una ley secundaria no fuera introducido en la reforma constitucional. Entonces ahí sí habríamos tenido un problema quizá peor, porque ya sabemos que la Corte es renuente, ha dicho que las reformas a la Constitución, pues no pueden ser revisadas por la Suprema Corte. Entonces, no hay una explicación lógica a que no se haya planteado en la reforma constitucional. Eh, Sin embargo, quizá sea parte también de una estrategia, porque quizá ahí habría brincado todavía más la inconformidad y quizá habría dificultado la reforma misma. Eh, Total que estamos en un episodio de desaseo muy lamentable, que yo veo que si lo aprueba la Cámara de Diputados llegará a la Suprema Corte de Justicia y lo que decía Porfirio de que esta situación indeseable de que sus eh, compañeros de la Corte vayan a desautorizar esta reforma si Arturo Saldívar no se deslinda oportunamente de ello. Y yo diría que comprendo el silencio de Arturo Saldívar porque tiene la razón, yo diría que fundada, de que es un asunto que va a llegar a la Corte y pues no quiere incurrir en un prejuicio y por tanto mantiene el silencio. Pero también está la otra lectura de que aprovecha esta situación y se mantiene silente de cara a que no le es indiferente la querencia por esos 2 años adicionales. Me cuesta trabajo pensar que Arturo Saldívar, dada su trayectoria, está pensando en aceptar esos 2 años adicionales en contra de la letra de la Constitución, pero pues el final de esta historia está por escribirse y ya se verá cómo se escribe. Esperemos que sea con grandeza y con un toque adecuado, conciliado con la trayectoria de Arturo Saldívar. Me parece una gran pista la que nos has dado.
Saldívar piensa que gana o gana. Si le dan el poder por 2 años más, gana. Y si no se lo dan, de todas maneras, él se erige como el salvador de la patria. Es el fondo del problema, ¿de acuerdo? Y prolonga su mandato. Es una lectura muy interesante bueno, habrá que ver cómo se resuelve, Porfirio, porque sí, es una decisión que a mí me parece innecesaria y que no le hallo mucho sentido, aunque sí es cierto que el tiempo para desarrollar la propia reforma puede ser corto. Pero bueno, esto de pensar que no haya quien pueda continuar una tarea iniciada por el actual presidente de la Corte, pues es tener una visión muy estrecha sobre la calidad de los ministros de la Suprema Corte. Hugo, el presidente siendo candidato hace tiempo, que estamos en una lucha muy dura, dijo al diablo con las instituciones. Es lo que está grabado. Luego corrigió al diablo con sus instituciones. Pero resulta que las o sus son las de él, que ya es el presidente de la República. No puede mandarse al diablo a sí mismo porque él es la cabeza de esas instituciones. Lo que necesita es reformarlas como se ha propuesto desde hace muchos años, ¿no crees? Totalmente de acuerdo, Porfirio. Yo creo que la verdad lo que está de fondo en lo que estás diciendo es una cosa bien delicada. Es decir, si uno intenta, hasta como un ejercicio creo que académico y para no entrar a la polarización tan aguda que está viviendo el país, entender o ponerse en los zapatos del presidente López Obrador como un hombre que genuina y honestamente está intentando hacer una transformación de prácticas, instituciones y mecanismos pues que han sido muy dañinos para la gran mayoría de la población en México, pues la verdad es que no es un camino fácil y mucho menos un camino fácil para hacerlo en 6 años. Eso hay que estar, ahí sí hay que ser totalmente empático con él y tiene que vencer muchas cosas. Pero ¿hasta dónde puede un presidente en un sistema como el mexicano, que es donde acumula tanto poder, tantas facultades, puede transitar pasando por arriba de cosas? Y ahí es donde yo creo que hay que estar muy claro de, sí, estamos de acuerdo, yo en mi opinión personal hay muchas cosas que cambiar, pero hay que tener cuidado con las instituciones y con las leyes, porque si esas están mal, tienes, sobre todo con la mayoría que tiene su propio partido, tiene los mecanismos para modificarlas, pero no para pasar por arriba de ellas. Y ahí yo creo que hay una diferencia muy fuerte entre un camino y el otro. Yo quería tomar dos cosas que me parecen importantes. Una que tú mencionabas, Porfirio, que tiene que ver con los antecedentes que se están citando, porque yo creo que hay una trampa. Y también quisiera abordar esto último que decía Eduardo, me gustó mucho todas las cosas que dijo, respecto al silencio de Saldívar. Si es una cosa adecuada desde el punto de vista legal o no. A ver, voy primero con el tema de los antecedentes. Ayer, a propósito de algo que tú decías en un noticiero nocturno, Porfirio, entró en una entrevista a Julio Scherer y él también decía que ojo, que allá había antecedentes en este tema para que no nos rasgáramos las vestiduras, pero los antecedentes que citó Scherer, cosa rara escucharlo en entrevistas públicas, pero él citó lo que hizo Zedillo, erróneamente dijo Scherer que en el 97, lo que hizo Zedillo yo creo que en la reforma del 94, cuando desapareció a la Corte, lo del 97 tú lo viviste y fue otra cosa con el Congreso, lo del 94 fue la reforma judicial que desapareció a la entonces Suprema Corte de Justicia para crear una nueva, y después también citó lo que sucedió, que ya también lo mencionaban, en el 2016 para ampliar el plazo de 4 de los hoy magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral. Pero los dos antecedentes son dos antecedentes que no se pueden
comparar con lo que está sucediendo hoy. ¿Por qué? Porque en esos dos casos, tanto en la reforma de 1994 como en la del nombramiento de los magistrados del 2016, son transitorios efectivamente que venían, pero de una reforma constitucional. Es decir, eran artículos que formaban parte del paquete de reforma constitucional. No era un transitorio de una ley secundaria. Como bien dijo Eduardo, la reforma constitucional judicial acaba de ser aprobada hace 3 meses. Y en el paquete de los 7 artículos constitucionales que este Senado y esta Cámara de Diputados aprobaron, venía el artículo 97 y en su párrafo cuarto no se tocó nada. Se le modificaron otros aspectos. Claro, era demasiado fuerte pensar que una reforma que venía desde la oficina de Saldívar establecía que el propio Saldívar se iba a quedar más años. No se aventaron ese despropósito y entonces creo que por ahí viene esta estrategia de meterlo después por un lado, pero es un lado incorrecto. No puede una ley secundaria modificar lo que clarísimamente dice la Constitución. Entonces creo que esos antecedentes, cuidado, no son aplicables al caso que estamos analizando. Yo más bien diría, los antecedentes que hay que mencionar son la posición que tomó Arturo Saldívar justamente cuando se amplió el periodo de los magistrados electorales, donde él fue de los votos que rechazaron tajantemente el querer modificar una disposición constitucional que tenía como objetivo muy claro dar seguridad jurídica al mandato de estos funcionarios de tan alto nivel. Saldívar votó en contra. Y en la otra vez, que creo que también hay que recordar como antecedente, es lo que dijo Saldívar hace también unos cuantos meses a raíz de la pretendida extensión de su mandato del gobernador Bonilla en Baja California, donde fue Saldívar el que acuñó este famoso concepto de que era una fraude a la Constitución. Y lo que hoy se quiere hacer con este artículo es un fraude 2 a la Constitución. No hay forma de que pase. Finalmente, ¿es correcto que Saldívar mantenga silencio a pesar de la presión que se está haciendo en opinión pública para que se deslinde, como lo hizo Bernardo Batis, por cierto, otro de los supuestamente favorecidos con esta ampliación de plazo? Yo creo que no, y voy a explicar por qué. Porque si bien es cierto el tema de que el caso seguramente va a llegar hasta la Corte, ya sea por la revisión de un amparo indirecto o ya sea por una acción de inconstitucionalidad, como ya la han anunciado algunos miembros de partidos de oposición, de todos modos Saldívar se tiene que excusar. Es decir, Saldívar no es que se vaya a excusar porque llegue el asunto y él ya se pronunció previamente. No, Saldívar se tiene que excusar sea porque es una cosa que lo favorece o afecta a él en lo personal. Lleva nombre y apellido esta ampliación o esta pretendida ampliación de plazo. Entonces, de cualquier forma, el presidente de la Corte no va a poder participar o no debe participar en la discusión y en la votación de un asunto que lo atañe a él directamente. Y yo creo que quizá a lo mejor efectivamente no debería ser un pronunciamiento específico porque puede eso generar votación o ya predeterminar asuntos con sus compañeros de la Corte. Pero él podría simplemente decir una frase como: los ministros de la Corte estamos para defender la Constitución. No tendría que decir mucho más de eso. Al decir una afirmación que en muchos otros contextos parecería algo evidente, ¿verdad?, de perogrullo, pues la verdad de las cosas que ya nos estaría diciendo que él y los otros ministros, sus 10 compañeras y compañeras de la Corte, viven todos los días para defender precisamente a la Constitución. Me parece de veras una cosa increíble lo que estamos viviendo. Qué gran análisis ha hecho. Me tenías verdaderamente emocionado. Sí, bueno, el ministro silente, el que no habla, es un beneficiario por los dos lados. Si gana la moción, amplía su mandato. Si no, reasume su función y es el héroe de la judicatura. El silencio no se explica. Bastaría, como tú dices, que diga: no intervengo en este debate del legislativo, pero tantas menciones se han hecho que, reitero, el poder, la Suprema Corte de Justicia es la defensora última de la Constitución. Punto final. Ahora, bueno, un efecto muy rápido, Porfirio. Con esta discusión del transitorio, perdón que nada más, los senadores y sobre todo los diputados se olvidaron de discutir el contenido de la reforma de la ley, ¿eh? No se tocó ya nada. Todo ha estado centrado alrededor de esto. Claro, entró con bola de humo, claro, y hay que analizarla. Yo planteé ese asunto hoy
quiero hablar en la comisión y por eso todo lo que se ha dicho me es extremadamente útil. Bueno, Clarita, te queda la intervención final de 4 o 5 minutos. ¿Por qué nos haces la síntesis de este asunto? Tú. Gracias, Clara. No tiene sonido, doña Clara, no tiene sonido. Clara, no Perdón. tiene sonido. No, ya, perdón, ¿eh? A mí me parece que estamos frente a un riesgo muy grande de afectar la precaria democracia que hemos elegido ir construyendo paulatinamente. A veces pienso que las actuales autoridades en el país y particularmente el presidente pasó de noche por todos los cambios que como organizaciones, partidos de oposición, fuimos construyendo a lo largo de varios años. El tema de los órganos autónomos, por ejemplo, el tema de cambios en organismos como las fiscalías y las instituciones de transparencia. O sea, como alguien decía, le fuimos arrancando pedacitos a este poder concentrado en el que vivimos durante más de 70 años. Y esto parece que no existió, que es hasta ahora que estamos construyendo una democracia que desde mi punto de vista no entiendo, porque no veo mecanismos de participación y de diálogo, sino actos de autoridad que están subordinando a los distintos poderes y a los órganos autónomos de la República. Yo sí pienso que descalificar a los otros 10 miembros de la Suprema Corte de Justicia, dentro de los cuales hay 3 que fueron propuestos por el actual gobierno y posiblemente ahora que salga Franco, habrá un 4º ministro postulado por la Corte, por el presidente de la República. Descalificar a los 10 como que no tendrán la capacidad para llevar adelante esta reforma al Poder Judicial, que si bien es de autoría de Saldívar, parece que esto es incuestionable, es minimizar el papel que tiene un colegiado como es el de la Suprema Corte de Justicia. Yo estoy segura que dentro de ellos habrá gente que coincide, personas que coinciden con esta reforma. De manera que prolongar la presencia de Saldívar como presidente y la presencia de los miembros del Consejo de la Judicatura sería un golpe a la República, como tú lo has dicho, y un golpe espectacular al apego a la Constitución. Entonces, sí creo que en este momento los diputados tienen una decisión muy importante. El presidente dice que son los diputados los que van a definir si es constitucional o no es constitucional, porque para él sí es constitucional este cambio que se hace a través de un transitorio de una ley ordinaria. Creo que va a generar otra vez grandes controversias cuando yo finalmente pienso que deberíamos estar concentrados en lo que está ocurriendo en el país con la pandemia y en lo que va a ocurrir después de la pandemia. Estamos enfrascados en una serie de pleitos y peleas, de controversias que no hacen a lo sustantivo en este momento en el país, que es qué vamos a hacer con la pandemia, con una posible tercera ola, y qué vamos a hacer cuando la pandemia se retire, se controle, porque lo que vamos a tener de país no tiene nada que ver con lo que estamos viendo actualmente. Muy acertada, Clara. También sirve como una cortina de humo para ocultar, excitando los medios de información a minimizar los graves problemas del país.
Pero quiero hacer una última observación. Finalmente, la reforma introducida después de su reelección por el presidente Álvaro Obregón, que murió después, así que no la vio florecer, depositaba en el Poder Ejecutivo de la Unión la facultad única de nombrar a los ministros de la Corte, al revés de lo que planteaba la 17, la 57 y la 24, que no extenderé, otro día lo platico. Entonces, ningún ministro de la Corte puede ser nombrado si no es propuesto por el presidente de la República. Una terna la propone él, segunda terna la propone él, y si no se la aprueban, él decide. Este es una especie de equilibrio de poderes transeccional, es decir, a lo largo de su mandato, un presidente de la República puede renovar la Corte. Eso pasa en Estados Unidos, por cierto, con ciertas diferencias, para que al fin de su mandato pueda haber una mayoría. Esto no es matemático porque depende de las muertes, de las renuncias, etcétera. Y él hereda al gobierno siguiente una corte integrada en general por la mitad o mayoritariamente de ministros propuestos por él. Este es el tema central para mí. Pero esto no lo puede lograr sino hasta que tienen sexenio. Entonces el presidente quiere hacer cosas con la sumisión de la Corte en estos 3 años. ¿Cuáles son esas cosas? Se está violando este principio no escrito del equilibrio interseccional. Cuando un presidente sale, que faltan 3 años, ha construido la mitad de la Corte y la hereda como un sistema de contrapesos, aunque le haya asignado sucesor, ¿sí? Y aquí se está adelantando. Y la gran pregunta que pretende el ciudadano presidente de la República hacer los 3 próximos años, de modo que el Poder Judicial de la Nación no pueda estorbarlo o cumplir la función que le ha designado la Constitución. Muchas gracias a todos. Han sido espléndidas las intervenciones. Gracias.